Y seguimos hablando de la educación. Hoy se conoció un informe que es un relevamiento acerca de la cobertura, de la asistencia de los chicos en jardín de infantes, más que nada en sala de 5, en sala de 4 y en sala de 3. Mayormente la preocupación está puesta en sala de 3 porque se escasa la cobertura. El informe, que se denomina Acceso y Oferta de Jardines de Infantes del Observatorio de Argentinos por la Educación, fue el que hizo este relevamiento. Vamos a charlar justamente con la investigadora, con Melina Furman, investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Melina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por atendernos, Melina. Un placer. Bueno, a ver, ahí estábamos observando algunos de los datos, me gustaría compartirlo un poco con vos. En sala de 5 estamos bastante bien, en sala de 4 hay por mejorar y en sala de 3 es preocupante. ¿Es así? Sí, a ver, para poner en contexto, primero creo que lo que hay que decir es que ir al jardín de infantes es clave para el resto de la vida. Hay mucha investigación detrás de esto, de que el impacto que tiene ir al nivel inicial para la trayectoria escolar futura, para la vida de los chicos. Entonces, ahí lo que vimos en el informe es que por un lado hay buenas noticias, la sala de 5 que es obligatoria, es universal hace ya muchos años, o sea, todos los chicos de 5 años de la Argentina están yendo al jardín. La sala de 4 también es obligatoria y estamos bastante bien en los últimos años, desde que se hizo obligatoria. Se extendió la cobertura muchísimo y ahora 9 de cada 10 están yendo, con lo cual podemos estar contentos. También hay que mirar esos que no están yendo, que son poquitos, pero son chicos y chicas a los que hay que prestarles atención, que en general coinciden con chicos de las familias de los quintiles más bajos, del quintil 1, del quintil más pobre del país, con lo cual ese 10%, 15% en algunas provincias que falta, hay que mirarlo. Y después, como vos decías, en la sala de 3 todavía hay un largo trecho por cubrir. Todavía la sala de 3 no es obligatoria en el país, o sea que tienen sentido estos datos, pero lo que muestran es que cuando se abren salas, una de las cosas que vemos es que no hay salas vacías. En cuanto se abren salas o jardines, las familias van, ¿no? Hay una necesidad, hay una demanda que implica, bueno, una falta de salas de 3 que, si bien no son obligatorias, son necesarias. Melina, por lo que vos planteas, de acuerdo a estos datos y lo que decías al inicio, las familias entienden y comprenden y le dan valor a esta necesidad de ir a sala de 3, ¿no? Por los datos que hay. Sí, porque en cuanto se amplía la oferta, quiere decir, en cuanto se abren Sí. más salas, se llena, ¿no? No es que las familias están decidiendo no mandarlo, sino que no tienen oferta suficiente. Y esto es importante, por un lado, por la vida de los chicos, y sabemos el rol clave del jardín para empezar a socializar con otros niños, aprender ciertos hábitos, jugar, conocer cuentos, bueno, todas las cosas que suceden, que son súper importantes para el desarrollo mental y afectivo de los chicos. Eso por un lado, pero la contracara de eso también es que necesitamos jardines de infantes, jardines maternales y jardines de sala de 3 para que las madres y los padres puedan ir a trabajar, ¿no? Sobre todo las madres. Entonces ahí hay un círculo virtuoso de que cuando se empiezan a abrir salas de niños más chiquitos, eso también redunda en una mejora de las posibilidades de esa familia, ¿no? Que en general son familias más vulnerables las que no están accediendo. ¿Esto es un relevamiento tanto en lo público como en lo privado? Sí, esto cuenta toda la oferta, pública y privada, exacto. Bien, y decías, ¿no? En determinados lugares donde más se nota esta necesidad, por ejemplo, en el interior, en determinados lugares del interior o en determinadas provincias, ¿dónde? Sí, coincide mucho con el mapa de la desigualdad que tenemos en Argentina, ¿no? Por ejemplo, la sala de 4, si bien está más cerca de la universalización, bueno, hay provincias, Formosa tiene el 76% en vez del 100% de cobertura. Todas las provincias del noroeste, del noreste, bueno, muy en coincidencia con el mapa de la pobreza que tenemos en el país, y lo mismo con sala de 3, ¿no? Esta necesidad de priorizar a las zonas del país más postergadas. ¿Y desde qué es ley? ¿Cómo fue el progreso? Desde que fue ley hace unos años, la sala de 4 fue un progreso muy rápido. Mira, para darte una idea, la provincia de Buenos Aires del 76% en 2006 pasó
al 86%, hay provincias que arrancaron mucho más abajo, Corrientes arrancó por el 20% de cobertura de sala de 4 en 2006 y ahora ya está en el 87%, o sea, ha habido una inversión del Estado que también vale la pena señalarla porque implica mucho desde lo edilicio abrir salas y también contratar muchos docentes. Entonces creo que una buena noticia de esto es ver que se puede y que se puede hacer en un tiempo razonable, en un tiempo breve. Y esto también nos dice que, bueno, si en algún momento se declara obligatoria la sala de 3, y hay mucho debate en ese sentido y mucha gente propiciando que suceda, bueno, uno diría, si se pudo hacer con la sala de 4, sería posible hacerlo con la sala de 3. Bien, y vos entiendo que considerás que sí, que es propicio. Yo creo que sí, creo que en la medida que los jardines funcionen bien, son un espacio de crecimiento para los chicos, de aprender a estar con otros, a convivir en sociedad, en comunidad, que realmente el crecimiento para los niños desde 3 en adelante de ir al jardín es muy significativo. Bien, bien. Bueno, ¿y esto cada cuánto van haciendo este tipo de informes? Vamos haciendo bastante seguidos. Hay un equipo de economistas y de técnicos que miran y analizan los datos, y después distintos autores de distintas universidades. Yo soy una de un equipo grande que vamos mirando distintos aspectos de la educación. Hace poquito salió un informe de cuántos de los chicos que empezaban la primaria terminaban la secundaria en tiempo y forma y con los saberes mínimos de lengua y matemática. A veces se van mirando como distintos aspectos de la educación argentina, tratando de mirarlos con datos, ¿no? Porque los datos nos ayudan a poder pensar, a tomar buenas decisiones, a entender. Así que esa es la vocación del observatorio. Melina, y la pandemia, ¿cómo afectó? ¿Lo ven en el informe? ¿Lo vieron? En este informe no aparece. Respecto de los jardines, si bien en este informe no hay datos sobre eso, sí, una de las cosas que vimos es que a los jardines se ven, ¿no? Que los jardines maternales han sido los más castigados. En general son jardines que no son públicos o muchas veces ni siquiera tienen subsidios, y entonces algo que pasó en la pandemia es que las familias con nenes muy chiquitos estábamos todos adentro en casa, guardados, y en estos jardines privados dejaron de pagar las cuotas porque estaban en casa, ¿no? Entonces muchos de estos jardines que tenían que sostener gastos fijos, plantel docente, tuvieron que cerrar. Así que la pandemia fue un momento de un gran cimbronazo para los jardines maternales, sobre todo. Claro, claro. Bueno, por último, para cerrar, en principio dar un mensaje quizás positivo, entiendo yo, por lo que dijiste de sala de 5, el crecimiento de sala de 4, y a empujar y a reforzar sala de 3, ¿no? Exacto, y ver que es posible y que estamos teniendo un momento de oportunidad, ¿no? Estamos teniendo jardines de infantes que en general funcionan muy bien, con mucha cobertura, pero también la necesidad de seguir fortaleciendo. Bien. Melina, te agradezco por la comunicación, muy bueno el informe. Gracias. Muy bien, y seguimos hablando de la educación, lo que decíamos hace un ratito acerca de los inconvenientes